Hágame el favor, ¿vieron los currículum de la doctora Patricia, del doctor Francisco? Mejor dicho, qué honor, qué dicha, doctora Patricia. Muy buenas noches, doctor Francisco. Buenas noches. Hola Daniel, hola Francisco, buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Hola Daniel, hola Patricia, qué gusto estar con este maravilloso equipo y con esta maravillosa audiencia. Muy buenas noches. Óigame, pero qué delicia. Y es que la doctora Patricia hace parte del equipo directivo, presidente de la Sociedad de Farmacovigilancia, y el doctor Francisco es abogado también, mejor dicho. Acá, mire, le está saliendo corazones al auditorio por todo lado, porque qué dicha tener maestros como ustedes. Bienvenidos y empecemos en calor con la primera pregunta. Ven, situémonos en la farmacia, situémonos en la droguería, en la botica, y lo que vamos a hacer es preguntarles. Yo sé que todos los que nos escuchan tienen un muy buen manejo de inventarios, pero situémonos en esta situación. Qué pasaría si no tenemos buenos manejos de inventario? ¿Cómo afecta eso mi trabajo en una farmacia? ¿Cómo podría llegar a afectar? Doctora Patricia, doctor Francisco, los escuchamos. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Realmente tiene tantas implicaciones que cada uno nos podría llevar, como siempre digo, 1000 cursos más, pero realmente hay que pensar que no solamente vamos a hablar de un inventario como una X cantidad de cosas, que en nuestro caso nuestros bienes de interés son los medicamentos y los dispositivos médicos y que estén ordenados o que estén en las cantidades correctas, sino que adicionalmente el que tengamos o no un buen funcionamiento en términos de inventario, que es lo que nos vamos a centrar principalmente, va a implicar muchas cosas. Ya lo dije, desde el punto de vista de inventario como tal, los números, del punto de vista económico y obviamente en cuanto a la confianza y como la imagen que ustedes van a dejar frente a los potenciales usuarios. Eso entre muchas cosas. No sé qué opinas tú, querido Francisco. Muchísimas gracias, Patricia. Tú sabes que, gracias, Daniel, yo creo que estas son tantas preguntas pertinentes y creo que las respuestas que nosotros tenemos que darle a nuestra audiencia tiene que tratar de ayudarlos en estas dudas que tengan sobre los problemas que puede generar un mal inventario. Lo primero que yo recomendaría es que recordemos cuál es la función de la farmacia. La función de la farmacia es un servicio social. ¿Cuál es el receptor de ese servicio social? Es una vida humana. Así que no importa dónde esté la farmacia, no importa dónde esté localizada, ya sea una farmacia institucional o una farmacia privada, el servicio va hacia una vida humana. Entonces, como bien dice Patricia, totalmente de acuerdo con ella, hay muchas aristas donde en la vida normal, donde un mal inventario puede afectar la farmacia como un servicio, puede afectar la farmacia como un negocio, puede afectar la farmacia dentro de la imagen de su profesionalismo. Entonces, la verdad es que es tan amplio, es tan amplio. Así que lo primero que yo recomendaría es recordar que la farmacia es un servicio, no importa si sea privada, institucional, no importa si está en Perú, en Panamá, en Colombia, es un servicio y como tal el receptor es la sociedad. Así que solamente miren cómo la sociedad se impactaría negativamente y cómo la farmacia misma, como un ente de servicio, se impactaría con un mal inventario de medicamentos. Entonces creo que es muy amplio, Patricia. Definitivamente el impacto sería muy amplio en muchas áreas, en muchas aristas del servicio farmacéutico que se ofrece. De Total. Y acuerdo. sabes qué me Por favor, preocupa, perdóname, por favor, por favor. que viendo lo importante que es la farmacia y droguería y como lo llamamos en los diferentes países, puede llegar a impactar tanto que ya nos vamos a ir dando cuenta que incluso podría llevar a que los pacientes experimenten problemas de salud que los podrían llevar a hospitalizarse, por ejemplo, y no queremos eso. Entonces, eso es lo que nos tiene hoy acá y como Daniel nos decía, qué chévere que esté toda esta audiencia de tantos países para que aprendamos a gestionar el medicamento como un todo, como producto de interés público, como producto de un inventario y como ese producto farmacéutico que puede impactar positivamente a los pacientes y a sus familias. Totalmente de acuerdo, Patricia. Totalmente de acuerdo con... Y la pregunta de Daniel, muy pertinente, Daniel. Muchísimas gracias. A ti, entonces recojamos las opiniones y trasladémonos un momento detrás del mostrador en la farmacia. Llega un cliente y dice, necesito esto. Él siempre viene con la confianza, como decía la doctora, y de repente, ay carambas, no hay. Es un momento donde uno se pone pálido detrás del mostrador
y es un tema de confianza. Entonces vamos a comprar tranquilidad, pero la siguiente pregunta es práctica y me lleva a esto y es, oígame, doctor Francisco, doctora Patricia, ¿qué es un mal inventario? ¿En realidad es no tenerlo todo o en realidad se refiere más bien a lo que mis clientes necesitan? ¿Cuál de las dos? ¿Cómo debo agarrar esto? Por favor, los escuchamos, doctora Patricia. Bueno, esto es una pregunta que yo sé que a todos nos puede llegar a romper la cabeza, porque a veces pensamos que lo mejor es tener absolutamente de todo, desde la A hasta la Z y de todos los grupos terapéuticos. Y realmente en una conversación que tuvimos previamente con Francisco decíamos que es realmente importante es conocer a la población, al lugar donde yo vivo, al lugar donde, bueno, donde está esa farmacia y entender las necesidades de mis pacientes, de los cuidadores y con base en eso entrar a ver qué es lo mejor y lo más eficiente para mi farmacia, porque todos sabemos que no solamente hay limitantes desde el punto de vista económico, es decir, de un presupuesto, sino adicionalmente, pues es que los espacios son finitos. No podemos almacenar tanta cantidad de cosas como quisiéramos, entonces ahí es donde nos tenemos que empezar a volver súper selectivos, a conocer muy, muy bien como el perfil de la comunidad y que ya quiero que Francisco nos ponga su punto de vista que me parece supremamente interesante y debo conocer muy bien a mi cliente, sus necesidades y por no digo más nada más porque si no ya después Francisco me regaña, no mentiras, es un punto de vista muy lindo que tiene Francisco en cuanto a conocer la comunidad y quiero que también nos cuentes de eso que hemos venido charlando porque siento que nos puede ayudar a enfocarnos muy bien en qué debo tener en mi farmacia. Qué linda, Patricia, muchísimas gracias. Daniel, nuevamente, qué pregunta tan pertinente. Nosotros tenemos que recordar que la atención de una farmacia, incluso dependiendo si es un hospital, si es una farmacia privada, tiene en verdad un perímetro. Tiene en verdad un perímetro. A menos que sean una farmacia que esté diseñada para una atención nacional, pero incluso esto no existe. Será una cadena de farmacias y cada farmacia va a estar geográficamente localizada, especialmente en nuestros países, que son países grandes. Entonces, la pregunta de verdad que es súper pertinente y de verdad mil gracias, Daniel, es que el asunto es que yo necesito hacer que mi inventario no solamente sea eficaz, sino eficiente. Entonces, la mejor forma para lograr un inventario eficiente no es tenerlo todo, como bien está planteando Patricia, es tener lo que necesitan mis clientes. Si yo estoy localizado, por decirlo, hablando de una farmacia comunitaria, en un lugar donde la mayoría de las personas son personas jóvenes que probablemente van a tener hijos, yo tengo que tener una gran dotación de medicamentos pediátricos. Por el contrario, si voy a estar en un lugar donde viven una gran cantidad de personas retiradas, entonces yo debo tener muy providencialmente medicamentos para enfermedades crónicas. Entonces yo pienso que no es tenerlo todo, es tener lo que necesitan mis clientes. Porque imagínense, y es como en relación a la primera pregunta, ¿ustedes se imaginan que lleguen unos padres que han tenido un niño que tiene una enfermedad, una amigdalitis, y el niño viene presentando fiebre y llega a la farmacia y yo no tengo el antipirético que toma mi hijo porque resulta que él no puede tomar todo porque es alérgico? Entonces el niño se va porque no encontró el medicamento y de repente el niño pudiera convulsionar porque no encontró el medicamento que lo ayuda a controlar esa fiebre. Entonces, la verdad, ¿de quién fue el mal servicio? De la farmacia. Y esto no solamente aplica para una farmacia comunitaria, esto puede aplicar incluso a nivel de una farmacia hospital, una farmacia clínica. Entonces, aquí definitivamente es tener un inventario no solo eficaz, sino eficiente y basado en las necesidades reales que yo establezco al conocer la comunidad que utiliza la farmacia. Así que para mí no es tenerlo todo, es tener lo que verdaderamente necesitan mis clientes, es lo que yo considero. Total. Y sabes que ahora que lo pienso con todo lo que nos comentas, adicionalmente hay que conocer hasta el clima, ¿no? Porque eso nos pasa en nuestros países de Latinoamérica que, les cuento aquí en Bogotá, llueve en la mañana, sol en la tarde, y eso hace que nuestros climas además también condicionen un poco el tipo de medicamentos que debo tener. Va a haber probablemente para temporadas del año que debo cambiar en una misma comunidad el perfil de medicamentos o de dispositivos médicos. O yo sé que muchos de los que están allá y por favor digan yo, llega un momento en el año en que de la nada se les acaban los medicamentos, por ejemplo, para poder soportar los síntomas de la gripa.
medicamentos de venta libre, por supuesto, y dice, no, ya no tengo nada. Entonces es también como aprender a conocer no solo la comunidad, sino inclusive esas enfermedades que son estacionales. Excelente observación, Patricia. Solamente miremos el caso de la diarrea o la conjuntivitis en muchos en otros países. Son enfermedades relacionadas al clima. Incluso, por eso yo decía, si tengo una comunidad de gente joven, yo voy a tener enfermedades relacionadas a la asistencia escolar de los niños. Porque cuando los niños empiezan en las clases, se empiezan a desarrollar este tipo de enfermedades de la niñez o de la infancia. Entonces, incluso ese tema es lo que me puede ayudar a saber, ok, qué tipo de medicamentos debo tener. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Patricia. Así que el tema no es tenerlo todo, el detalle es tener lo que necesitan mis clientes. De eso se trata esa pregunta en relación a tener un inventario eficiente y eficaz. Inventarios inteligentes, no es tenerlo todo. Ya escucharon al doctor Francisco y a la doctora Patricia, es tener lo que mi comunidad necesita. Pero ojo, esto nos pone, y me encanta que lo haga así, en un papel de servicio a la comunidad tan bonito, porque es que ya cambia el panorama. Ya no es entro a las 8, salgo a tal hora, sino me vuelvo un detective. Analizo cifras, qué es lo que mi comunidad necesita, qué es lo que el paciente, cliente más frecuente necesita. Óigame, qué belleza. Y también la doctora Patricia nos dijo, ojo, los inventarios tienen un costo, el espacio es finito y hay que saber qué necesita mi comunidad. Ahí estamos, está interesante esto y se pone muy bueno porque nos sigue saludando Daniela de Colombia, de San Juan Bosco, desde Medellín, Pilar, nos sigue saludando, nos mandan esos corazones son para ustedes, porque ustedes son el eslabón clave en la salud de muchos clientes que entran ahí en la farmacia, en la droguería. Vámonos a un aspecto que es importante, que es importante, y es, óyeme, doctor Francisco, doctora Patricia, cómo el inventario que yo haga, si es muy bueno, o en caso contrario que no, va a ser muy bueno porque lo estamos escuchando, podría afectar la relación con los distribuidores que son tan bellas personas y envían el producto a mi farmacia para que haya en los anaqueles, en las góndolas. Los escuchamos. Doctor Francisco, doctora Patricia, por favor. Bueno, no sé, comentándole a ustedes, Patricia, yo pienso que hoy en día las ventas no son, en muchos casos, las ventas no son para ser canceladas de manera inmediata. Así que la relación farmacia-distribuidor tiene que ser una relación basada en confianza, pero un excelente manejo de inventario. Nadie quiere venderle a una farmacia medicamentos que al final o expiren, o no roten, o no generen un negocio. Entonces, yo considero que aquí sí entra como esa parte, esa fortaleza administrativa que debe haber de una farmacia, tener un buen inventario, porque el distribuidor, en la parte que yo conozco, va a tener una relación confiable con aquellos clientes que en verdad generan un negocio, porque la farmacia también debe ser un servicio dependiendo de qué tipo de farmacia estamos hablando. Una farmacia comunitaria tiene que generar un negocio. Entonces, si yo no sé manejar mi inventario, y como bien dice Patricia, yo no aprovecho también la realidad de mi espacio físico, yo me empiezo a llenar o no empiezo a comprar, de manera que yo no puedo facilitar el comercio o negocio con medicamentos, el distribuidor lo que va a hacer es que me va a ver a mí como un cliente de riesgo. Y mañana pasado, cuando yo trato de conseguir medicamentos de un distribuidor actual o trate de conseguir medicamentos de nuevos distribuidores, porque ellos saben y ellos se conversan entre ellos y dicen, ¿sabes qué? Esa farmacia no le vendas un gran inventario o no le vendas medicamentos costosos, ¿sabes qué? Porque no los mueven y al final representan una pérdida para el negocio del distribuidor. Entonces, definitivamente, yo considero, Patricia, bajo mi opinión, que un buen o un mal inventario sí tiene un impacto muy importante en la relación con el distribuidor. Puede tener un impacto positivo o un impacto negativo. Y todo eso depende de que tan bien se maneja el inventario a nivel de una farmacia. ¿Qué consideras, Patricia, de esta opinión? No, totalmente de acuerdo contigo y aquí quiero contarles un secreto y que por favor no salga de Latinoamérica, literalmente. Y es que eso pasa mucho en las farmacias. Yo les cuento que recién abrimos una farmacia hace muchos años, nos pasaba que evidentemente no teníamos un consumo histórico y de alguna manera
no teníamos cómo prever que tantos pacientes nos iban a llegar y los proveedores, los distribuidores, los laboratorios son supremamente queridos porque están muy conectados con esa visión del paciente, pero pues es que nos tocaba a veces llamarlos de urgencia, mire, es que me llegó este paciente y no tengo el medicamento y se lo tiene que poner hoy, y eso lo que sucede es que incrementa los costos porque obviamente que ustedes saben, todos manejan muy bien el tema de compras en sus farmacias. Cuando se hacen compras por volumen, en muchos casos se pueden obtener ciertos beneficios o, digamos, precios menores por volumen. Entonces nosotros acá perdíamos esos descuentos y adicionalmente generábamos un costo mayor porque nos tenían que correr literalmente, a veces teníamos urgencias de en una hora necesito el medicamento y nos tenían que hacer un envío especial. Entonces eso realmente, a pesar de que teníamos muy buena relación con nuestros distribuidores súper queridos, pero realmente hacía que dijeran como, bueno, ¿y hasta cuándo? Entonces son aprendizajes muy lindos y no me da pena contarles que nos equivocamos varias veces, pero asimismo aprendimos muchísimo y nos muestra que los distribuidores pueden ser un aliado supremamente importante, pero asimismo, así como ellos nos cuidan, nosotros tenemos que cuidarlos para que tengamos una relación en la que el que gana finalmente es el paciente. Gana por la oportunidad, gana porque hay una buena gestión del medicamento como bien social y también como objeto, como que nosotros compramos el medicamento como tal. Y pues nada, ese secreto que les quería contar de lo que nos pasaba al principio cuando abríamos las farmacias, pero me parece que enseña mucho y nos muestra esa importancia de todos los actores en la cadena del uso del medicamento, porque a veces, ¿qué pasa? Que decimos como, ay, no, es que yo soy el que compra, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. No, también hay que ponerse en el lugar del otro, porque es que ustedes no se imaginan, también he estado al lado de distribuidores y he visto sus procesos, lo que implica la logística de mal usar los medicamentos, de no tener buenos inventarios, el correr, a veces no es que uno no lo tenga, sino por ejemplo no hay con quién enviárselo. Bueno, acá les podría contar 20.000 historias, pero considero que hay que cuidar la relación tanto con los pacientes como con nuestros distribuidores y nuestros clientes internos también. Patricia, si puedo, si me regalas un tiempito, Daniel, para felicitar a Patricia por esa intervención tan maravillosa. Ese secreto, Patricia, que queremos que lo guarde Latinoamérica, este secretito así chiquito, yo creo que es un secretito que manejamos todo el mundo. La atención de los pacientes depende de un equipo maravilloso que esté en la farmacia. No importa dónde está localizada la farmacia, si es individual, dentro de un hospital, dentro de una clínica. Entonces, la relación con los distribuidores en verdad puede incluso ser importante al momento de lidiar con condiciones de vida o muerte. Porque cuando tú tienes una buena relación, ese distribuidor no va a dudar de darte el apoyo en 24 horas o automáticamente, porque él sabe que al final esa relación comercial, si es bien cierto, está basada en ética, si es bien cierto, está basada en transparencia, porque al final, como tú bien lo dices, el receptor de todo eso es una vida humana, también requiere de que haya una buena gestión financiera. Entonces, el distribuidor sabe, ¿sabes qué? Yo no voy a tener duda de atender peticiones de esta farmacia en particular, porque ellos siempre cumplen con los contratos, con los acuerdos y con la finalidad financiera. Entonces, es cierto. Entonces, Patricia, yo no puedo estar más de acuerdo contigo en que al final la relación distribuidor-farmacia, equipo de farmacia, impacta totalmente al paciente. Entonces, el paciente cuando recibe una atención no solamente de parte del personal de farmacia que está dentro, sino como resultado de la relación excelente que haya con el distribuidor, porque el distribuidor o los distribuidores que ven tu formalidad y tu profesionalismo al momento de manejar inventario, nunca van a dudar de darte los medicamentos, que no va a ser el caso de alguien que maneje mal los inventarios, porque entonces los distribuidores van a ver a esas farmacias como un ente comercial de riesgo y no le van a dar medicamentos. Entonces, definitivamente la relación farmacia-distribuidor es vital para ofrecer un servicio social que es el que se brinda a nivel de las farmacias. Totalmente de acuerdo contigo, Patricia. Fantástico. Y yo sí quiero decirles que nuestro auditorio, nuestros invitados, oígame, nos están diciendo unas cosas tan bonitas. Karen dice, excelente capacitación.
Rosiris dice, mira, estoy saludando desde Cartagena, espero que algunos hagan el plan para venir a Cartagena. Otros dicen, mira, estoy desde Diosalud. Essixon nos está diciendo también, desde Popayán, se está moviendo el chat. Óiganme, miren lo que nos está diciendo el doctor Francisco y la doctora Patricia. La doctora Patricia y el doctor Francisco nos dicen, mire, es tan importante el papel de ustedes en la farmacia que me voy a tomar 10 segundos para contarle esta historia. Estos investigadores empiezan a evaluar por qué algunas personas se sentían muy felices trabajando. Evaluaron médicos, farmacéuticos, personas de farmacia, personas que también ingresaron al estudio que limpiaban los hospitales. Y les llamó la atención una señora que le tocaba un trabajo duro, limpiar hospitales, pero ella puntuaba feliz. Cuando le preguntaron, señora, ¿cómo así? ¿Por qué usted se siente tan feliz trabajando? ¿Sabe qué responde? No, es que yo no limpio los hospitales. Yo le ayudo a recuperar la salud a las personas. Moraleja, tenemos que ver nuestro trabajo conectado con un propósito mayor. Y el de ustedes es bellísimo, es traer salud. Y acá yo quiero decirles algo para redondear. Pregunta para el doctor Francisco y la doctora Patricia. Óyeme, ¿será que existe entonces alguna relación frente a algo que a mí me gusta en la farmacia que pase? Y es que haya confianza del cliente con el farmacéutico, el dependiente, el regente, el gerente, el administrador, confianza con el equipo en farmacia o en droguerías, la disponibilidad de los medicamentos y que no pase eso, que se me vaya a otra farmacia. ¿Será que eso puede pasar? ¿Alguna relación o ninguna? Vamos a ver. Toda, yo creo que toda, o sea, el buen ambiente y el mal ambiente se nota en el aire. O sea, nada que hacer. Como es adentro, es afuera. Y podrá sonar muy metafísico y lo que quieran, pero yo considero que esas relaciones bonitas en el equipo de trabajo, yo sé que no todos nos van a caer bien siempre, pero al menos estar en una cordialidad, generar esos lazos de confianza, se van a manifestar hacia afuera con nuestros pacientes. Adicionalmente a eso, si enlazamos con todo lo que hemos venido hablando ya en ediciones anteriores y en esta, pues evidentemente con esos lazos de confianza el trabajo se puede hilar de una manera mucho más armónica y no van a pasar cosas como, por ejemplo, el auxiliar de la mañana le dijo al de la tarde para que le dijera al de la noche que hiciera el pedido y el de la noche no hizo porque el de la tarde no dijo porque el que le cae mal el de la mañana. ¿Y dónde está el foco? En la falta de comunicación. Y muchas veces la falta de comunicación es sencillamente esa resistencia a que no, las cosas se tienen que hacer como yo quiero y el otro y no, yo como quiero. Y a la final, ¿qué va a pasar? Que si no hicimos el pedido, no hicimos la dispensación, pues el paciente va a decir, bueno, ¿y esto es a qué están jugando? O si yo le dejo un recado a alguien como paciente y voy por la noche por mi pedido especial y no estaba, pero es que yo le dije, pero es que acá no está. Esas cosas son demasiado evidentes. Y podría no pensar que no tiene nada que ver porque yo he escuchado muchas veces a muchos de mis auxiliares decir, pero es que yo no vengo a ser amigos. Yo le estoy diciendo, no, usted no está aquí para ser amigos, evidentemente, pero estamos entre seres humanos y tan rico que es que uno llegue y que lo traten bonito. La verdad, yo también soy paciente y mi familia y mi hija y todos son pacientes en algún momento. A mí me encanta cuando yo voy a una farmacia, a una droguería y me tratan bonito. Independiente de que yo sepa que yo en ese momento soy un cliente, podríamos decirlo entre comillas, pero qué rico es sentirse agradable. Y cuando hay 2 o 3 auxiliares más y el ambiente es armónico, miren, eso, ahí sí como todos los corazoncitos que están enviando, eso no tiene precio. Entonces, no porque una cosa sea técnica, no quiere decir que no le podamos poner el lado humano. Es como lo que pienso. Pero es que esa es una realidad. Nosotros tenemos que recordar algo. ¿Cómo es un paciente enfermo? ¿Y cómo es un paciente cuya esposa, cuyos hijos, cuyos padres están enfermos? Un paciente no, un cliente. Es una persona que tiene una necesidad psicológica. ¿Y cuál es la necesidad psicológica? Atención, necesidad de escucha, necesidad de comprensión. El servicio de farmacia tiene una parte humana, tal cual como lo mencionas, Patricia. No se trata de un tema de amistad, se trata de un tema de comprensión, porque la farmacia es un servicio.
Nadie va a la farmacia a preguntar el clima que yo sepa. En todos los años que nosotros tenemos de experiencia en el ámbito sanitario, yo no recuerdo que alguien haya entrado a la farmacia a preguntarme, oiga, ¿qué clima es hoy? Hoy lloverá. Nadie hace eso. La gente va a farmacia porque tiene una necesidad de salud para sí mismo o para su familia. Entonces, importante que dentro de todo ese proceso, además de la parte humana, tengamos un excelente inventario de medicamentos, porque la gente cuando va a la farmacia saben qué busca, seguridad y confianza. Así que eso me lo va a dar no solamente la atención, porque me puedes estar dando el mejor medicamento, pero si me los das con mala gana, si me los das con poca comprensión, ya el medicamento falló, aunque me estés dando el mejor. Entonces, el buen inventario, que habla sobre la disponibilidad, que habla sobre una gran atención farmacéutica y habla sobre confianza dentro del entorno farmacéutico, necesita acompañarse de comprensión y humanidad. Excelente punto. Entonces, no es un tema de amistad, es un tema de humanismo. Y toda persona enferma, cuando va a una farmacia, tiene derecho a de que nosotros, los profesionales en farmacia, lo tratemos con un excelente inventario, con una maravillosa atención farmacéutica, pero también con gran humanismo. Es mi comentario. ¡Ah, qué espectáculo! Y tu comentario, mi querido doctor Francisco, se une con la ciencia moderna que ha observado a través del estudio del cerebro que cuando uno tiene un acto de generosidad con otro, el sistema de recompensa, el que lo hace sentir a uno recompensa, se activa. Estamos diseñados para hacer el bien al otro, para ser generosos con el otro. Y mis amigos, doctor Francisco, que están acá, Julie, Milena, Alexandra y 1900 personas que están acá, y a mí me parece increíble porque cada vez son más. Ya me está dando nostalgia porque no quiero que se acabe estos capítulos, pero cada vez son más. Mis amigos merecen ese trato bonito. Como médico, yo les digo, ese trato bonito que les da la Academia Genfar, diciéndoles, ustedes se merecen de todo, porque es que ustedes disminuyen el sufrimiento de las personas. Sencillo. Y disminuir el sufrimiento, esa es una misión en la vida que es de una farmacia, una droguería. Qué orgullo tenerlos acá. Qué orgullo, como médico se los digo. Óigame, recta final, y nos siguen saludando. Sandra Estrada desde Pasto, Nariño, muy bien, y desde Boyacá, Omaira Rivas nos saluda y nos siguen mandando esos corazones, qué belleza. Edgar también dice, no vendemos productos, vendemos servicio, Henry, ahí está, muy bien. Y para seguir dando servicio y para seguir reaccionando con bondad ante quien entra a nuestra farmacia, quiero invitar a la doctora Patricia y al doctor Francisco, dennos tips. Llegó la hora de los tips, de las herramientas, de las técnicas, de las prácticas. Denos tips, por favor, para tener buenos inventarios. Los escuchamos. Bueno, de acá tips, yo creo que puede haber 1.000.000, o sea, es todo el mundo. Lo importante acá es que entendamos cuáles son los objetivos de mi farmacia, porque acá podemos venir a decirles hasta misa, pero realmente ya lo hemos venido hablando. ¿Cuál es el entorno en el que yo me estoy moviendo? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es vender todo tipo de medicamentos, todo tipo de dispositivos médicos, o estoy focalizado, por ejemplo, puede haber acá algunos que nos acompañen en dermocosmética, o puede haber otros que nos acompañen que estén focalizados en población pediátrica. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Tenerlo supremamente claro porque eso nos va a enfocar hacia qué vamos a comprar, cómo vamos a gestionar nuestro inventario, que ya viene pegadito, como les decía, al contexto de la comunidad. Enfocar también muy bien nuestros esfuerzos en contribuir a vender un bien, pero también un servicio que lleve a que haya seguridad del paciente, a que nuestro foco sea el paciente y su familia y sus cuidadores, que brindemos una atención orientada al paciente y a su cuidador. Yo estaba mirando los mensajitos que ponían y decían que muchas veces los pacientes solo quieren ser escuchados, y eso me pasaba a mí cuando hago consulta. Yo hace muchos años atendía consulta a la par que el médico, teníamos consulta juntos, y a veces iban los pacientes solamente a llorar un ratico y decían, ay, ya no me duele la cabeza. Me pareció una cosa tan hermosa y no tuve ni siquiera que venderle un medicamento, pero créanme que ese paciente va a volver. Y
Entonces, vuelvo y les digo como ahorita, no nos enfoquemos solamente en el bien y en gestionar el bien, sino también en dar el servicio, para que adicionalmente esos esfuerzos administrativos tan fuertes que hacemos, pues rindan su fruto, fidelicemos a nuestros pacientes y tengamos también cada vez más claro qué tipo de pacientes van a ir, porque ya vamos a saber, por ejemplo, que doña Ana todos los meses va a ir por su antihipertensivo, y ya sabemos que doña Ana siempre lleva 30 tabletas, 30 cápsulas de Captopril. Me estoy inventando acá cualquier cosa. Y ahí vamos construyendo el inventario a la par que vamos construyendo relaciones humanas con nuestros pacientes. Pues son cositas que se me van ocurriendo, pero pues no quiero dejar la opinión de Francisco, que es tan valiosa de la... Qué linda, gracias Patricia. Tú sabes que yo una vez hice un trabajo investigativo y me di cuenta que para trabajar en una farmacia o para ser grupo de los profesionales farmacéuticos necesitabas de 18 competencias y habilidades. Y tú sabes que dentro de esas 18 competencias y habilidades, además de saber de logística y abastecimiento, que es el tema de esta conferencia, tenías que ser sagaz, decisiones rápidas, comprensivo, humano, saber escuchar, trabajo en equipo. Entonces, esto que tú planteas, Patricia, es tan real porque cuando nosotros hablamos de la atención farmacéutica, que es lo que gobierna esta profesión, la atención farmacéutica habla de todo, todo lo engloba. Excelente escucha, paciencia, atención, lectura, investigación, excelente inventario. Si ustedes quieren cumplir el objetivo de nosotros, el objetivo de la farmacia, el objetivo de la droguería, a través de una excelente atención farmacéutica, tienen que englobar todo esto, incluyendo un excelente inventario de medicamentos y la parte humana, porque es un servicio, como bien tú comentas, Patricia. Distinguida audiencia, farmacia es un servicio. Y no puedes lograr una excelente atención farmacéutica si divides. Si tienes una parte humana y tienes un excelente inventario, perdón, si tienes una parte humana pobre, aunque tengas un buen inventario, no logras una buena atención farmacéutica. Y si tienes una excelente capacidad humana, pero tienes un mal inventario, tampoco logras la atención farmacéutica. Entonces, miren la importancia del tema. Entonces, tenemos que recordar que el farmacéutico debe ser un excelente administrador, pero tiene que ser una persona con una gran capacidad humana. Y siempre, como dice el resto, ¿no? Hablando de los contextos de comunidad, que bien lo explicó Patricia, conocer cuál es la comunidad que nosotros atendemos para tener un inventario eficiente, hablar sobre la seguridad del paciente, que ya mencionamos el tema de la atención, pero, y los buenos inventarios, pero para mí, en lo personal, la excelente atención farmacéutica es el resultado de combinar estas dos cosas. Un excelente espíritu humano más un excelente inventario. Patricia, es lo que yo comentaría en esta parte como un buen tip para un inventario de medicamentos. Perfecto, sí, tienes toda la razón. Adicionalmente hay cosas que ya se nos vuelven técnicas y ahí es donde llega el calzón del jefe y tenemos que definitivamente hacer, y es gestionar nuestros inventarios, por ejemplo, conocer muy bien la rotación, ¿cierto? Tener un histórico de rotación. Regálame la anterior, por favor. Y me devuelvo un segundo sobre dos aspectos. La rotación la vamos construyendo entre 3 y 6 meses de apertura de nuestra farmacia, vamos sabiendo más o menos cuándo tenemos que comprar. Conocer muy bien los precios, gestionar muy bien los precios con los proveedores, hacer acuerdos muy fuertes que nos ayuden a comprar en masa y ya que podamos tener mejores precios y mejor calidad. Tener en los inventarios, dependiendo de la fuente bibliográfica, los podemos encontrar como FIFO, como FEFO o como PEPS, que son los primeros en entrar o los primeros que se van a vencer, son los primeros que deben salir. Esto suena súper obvio. Yo sé, muchos van a decir, ay, pues es que es lógico. Miren que no. Yo les cuento que yo he trabajado en servicios farmacéuticos hospitalarios y ambulatorios y muchas veces por el afán del día a día, porque siempre hay que atender muchos pacientes, se nos va olvidando, por ejemplo, ir revisando que nuestras fechas de vencimiento no se vayan a cumplir. Y muchas veces se vencen los medicamentos y cosas que son tan obvias, porque yo sé que es algo absolutamente lógico, no se cumple. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Que estamos haciendo que se nos venzan medicamentos y recuerden que hay proveedores que sí nos reciben vencimientos, pero con cierto tiempo. También tienen que tener clarísimo eso, con cuánto tiempo de anticipación tengo que generar yo devoluciones o cambios. Y adicionalmente a eso,
también tenemos que tener nuestra farmacia súper bien organizadita para que nos coincidan las cantidades y para que adicionalmente no vayamos a tener problemas con errores de medicación, por ejemplo, con los medicamentos LASA. Cuando nos llegan los medicamentos, ya sabemos que muchas cajas se parecen, muchos medicamentos se parecen, y eso nos va a ayudar a que si tenemos una buena gestión y sabemos que hay muchos medicamentos que se parecen, tenemos que tener un cuidado especial porque vamos a tener inconvenientes si no lo gestionamos bien al confundir medicamentos. Y dos, que es lo menos grave, lo más grave es que se nos confundan, que hagamos no intencional, pero sí hagamos que se pueda producir y materializar un riesgo. Y adicionalmente, pues ahí es donde se nos descontrolan los inventarios, porque se pueden confundir las cosas y le damos del uno cuando era del otro, si lo tenemos separados por marcas, pues damos una marca, damos de la otra, en fin, tantas cosas que pueden pasar y pensamos que son cosas obvias, pero cuando son tan obvias se nos vuelve lo que llamamos paisaje. Es como, de verdad, tenemos que tener protocolos súper bien establecidos y eso lo hablamos creo que una o dos charlas atrás, tener protocolos acordes a la realidad de nuestro servicio. Ya, si quieres nos regales la próxima. Solamente para agregar una cosita a esta intervención tan maravillosa que acabas de hacer. Desde el punto de vista jurídico, ustedes saben que la rotación, como bien menciona Patricia, es muy importante para el tema de gestionar las devoluciones. Como bien dice Patricia, hay laboratorios que ponen un mínimo hasta de 90 días para devolución antes de que el medicamento expire, porque entonces no va a haber devolución, no hay entrega de dinero o no reconocen el producto. Así que la rotación, en verdad, el first in, first out, la verdad es que es súper importante, pero desde el punto de vista de la atención farmacéutica, en la mayoría de nuestros países, si no estoy equivocado, entregar un medicamento expirado, aunque sea con un día de expiración, puede conllevar una responsabilidad legal enorme al servicio de farmacia que lo está entregando. Probablemente el medicamento no le va a hacer daño a nadie, pero legalmente no está sujeto a comercialización, porque en nuestros países, ya sea el ARSA en Ecuador, ya sea INVIMA en Colombia, ya sea Digemit en Perú, definen una fecha de expiración y hasta esa fecha el medicamento puede ser comercializado. Entonces, buen inventario de medicamentos y la parte de la rotación es vital, porque incluso puede haber una responsabilidad legal si uno tiene un mal manejo de inventario o un mal acomodo en los anaqueles. Entonces, este comentario de Patricia en verdad es clave y tenemos que tener presente también que un buen inventario incluso puede evitar problemas legales a la farmacia y al personal de farmacia. Gracias, mi Patricia, es lo que quería aportar. Muchas gracias. No, y en cuanto a ese tema de inventarios, que la verdad, otro secreto que no salga de Latinoamérica, no me gusta hacer la toma del inventario. Es de verdad un tema complejo porque nos saca a todos de nuestra rutina, de lo que nos gusta mucho, que es el contacto con el paciente, hacer algo que es un poco tedioso, pero es muy importante, es la toma física del inventario. Entonces tenemos que tener claro que no siempre hay que contar todo. Si nosotros tenemos una farmacia tan bien organizada, podemos hacer conteos totales cada que se defina 3, 4, 6, 12 meses, pero ¿por qué no hacemos conteos selectivos? Entonces, por ejemplo, hagamos una vez a la semana conteo, si tenemos por columnas, si tenemos por de la A a la D, formas dinámicas que nos ayuden a ir controlando todos los días o periódicamente nuestro inventario, que nos van a ir llamando la alerta sobre de pronto en dónde nos estamos equivocando y cómo podemos intervenir ese posible error y no esperar a que vamos a final de año para 31 de diciembre, cuando ya todos queremos irnos con nuestra familia a contar todo y que nos damos cuenta que el inventario no cuadra. Nosotros en una clínica que estaba, hacíamos inventarios semanales por torres, y realmente cada 6 meses que teníamos el conteo general, los desfases de inventario eran pequeñísimos, pequeñísimos, o sea, las pérdidas eran pequeñas, ayudaba a detectar vencimientos, ayudaba a detectar confusiones, bueno, era un tema súper, súper bonito. Y ahí fue donde entendí, no siempre hay que contar todo, así como no tenemos que tener de todo, pues no siempre hay que contar de todo, hay otras estrategias súper ágiles, nos ayudan a que hagamos las cosas mucho más rápido y mucho más sencillo y no nos saquen de nuestro diario qué hacer. Totalmente de acuerdo. Yo contaba lo más caro y lo que más se movía.
porque esos eran para mí los elementos, porque al final me preguntan por eso, porque lo que más se mueve, aunque sea económico, la compra total implicaba mucho dinero, y por supuesto que las unidades más costosas también implicaban mucha inversión. Así que entonces, exactamente como dices tú, Patricia, hay veces que no se puede, no hay suficiente personal, pero yo veía o lo que más se movía o lo que más caro era, porque por ahí es que nos preguntaban. Y un mal inventario, Dios mío, traía dolores de cabeza en cualquier momento a cualquier persona. Sí, total. Y otra cosa que es importante, no nos quedemos como atados a que siempre tenemos que tener un software súper especializado. A veces decimos, no arranco hasta que no esté todo perfecto. Y yo sé que hay lugares donde de pronto no hay tanto acceso a software especializados para tener nuestro inventario súper controlado. Pero el Excel, por ejemplo, es una herramienta súper buena, súper sencilla, que tiene muchas cosas que nos pueden ayudar a mantener ese inventario al día. Incluso podemos implementar que cambie de color cuando ya se va a vencer. Bueno, cosas que ustedes se puedan ir inventando y que puedan ir aprendiendo en Excel y que les va a ayudar a que todos los días puedan ir revisando sus cositas, haciendo sus indicadores, que es otra cosa que no nos gusta hacer. A mí me gusta mucho el tema de calidad, lo tengo que admitir, pero sí tengo muchos colegas que dicen, no, es que no entiendo cómo uso los indicadores, cómo puedo tomar decisiones con los indicadores, porque en una droguería si es un negocio, y recordemos que no es un negocio, es un servicio que le prestamos a la comunidad. Entonces es importante adicional que tengamos una buena toma de inventarios, que tengamos un software de inventarios bien sea especializado, utilicemos un Excel y que también haya manejo de indicadores, que ya pues los que estén viendo la presentación pueden ver que nos da la oportunidad de ver tendencias, de implementar acciones de mejora, porque no sé si te ha pasado, Francisco, que a veces vemos que, por ejemplo, el indicador de vencimiento se nos sube, se nos sube, se nos sube, y si nosotros hacemos indicadores por hacerlos y no vemos la tendencia, pues entonces no vamos a poder coger ese error o coger esa pérdida de dinero en vencimientos y cambiar la tendencia y bajarla a una menor tendencia. ¿Y eso cómo lo vemos? Con manejo de indicadores. No sé, a mí me parece que es una herramienta buenísima. Pero por supuesto, el solo resultado de una observación no me va a permitir establecer herramientas de mejora. Yo tengo que establecer los inventarios, un ejemplo, perdón, los indicadores, ¿no? Entonces, ¿en qué periodo del año veo más expiración? ¿Qué tipo de productos son los que más tienden a expirarse? Financieramente hablando, ¿cómo representa esa expiración? Ustedes definen sus propios indicadores, pero necesitan hacerlo porque la sola expiración es decir, bueno, estos 3 renglones de medicamentos me expiraron, no me va a dar no me va a permitir sin indicador establecer una mejora. Yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Ya no voy a comprar 100, voy a comprar 50 unidades. Pero como tú no tienes el indicador, de repente sí necesitabas las 100. Lo que pasa es que la comprabas en una época del año que no se movía, pero sí los necesitas. De repente los comprabas en una época que no era escolar y tenías que, nada más cambiabas la fecha, pero si no tienes el indicador, no defines bien la tendencia, no vas a poder solamente como resultado de la observación poder corregir algo que pareciera que es un problema. Sí, totalmente de acuerdo, Patricia. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que eso ya nos va acercando a ir cerrando y a ir teniendo algunas conclusiones. Y ojo que acuérdese que esta es la primera de 2 capacitaciones que vamos a tener en temas de inventarios. Entonces acá no vamos a tratar todo porque pues, la idea es que queden emocionados y que se conecten súper, súper juiciosos en la próxima. Regálame la próxima, porfa, y yo creo que ya vamos teniendo un buen panorama de cómo todo eso que ya venimos haciendo desde lo administrativo, que venimos haciendo un esfuerzo bien, bien grande en gestionar nuestra farmacia, nos va a ayudar finalmente a tener una dispensación centrada en el usuario y también a implementar acciones enfocadas en la seguridad del paciente. Ya hablábamos un poquitico, y eso lo hemos hablado en otras ediciones también, que los que han estado juiciosos con nosotros se acordarán, en cuanto a medicamentos LASA o medicamentos de alto riesgo. Entonces, yo cómo voy a coger ese inventario y, por ejemplo, yo ya sé que a mí siempre se me confunde el medicamento A con el medicamento B. Entonces, ¿cómo los voy a separar? ¿Cómo voy a gestionar mi inventario? ¿Cómo voy a marcar dentro de mi inventario esos medicamentos? ¿Separo los de alto riesgo a un lado
o los dejo en los estantes como están, o les pongo un sticker, o les pongo lo que sea. ¿Y eso qué va a hacer? Que la seguridad del paciente se vea beneficiada definitivamente porque vamos a tener un indicador de errores de dispensación casi que de cero, ojalá cero. Vamos a generar confianza de nuestros pacientes y nuestros usuarios en nuestro establecimiento. Y adicionalmente, recordemos que los medicamentos no es como si nos equivocamos cuando compramos ropa, ¿no? Que a veces, por eso es tan complicado trabajar con medicamentos. Si uno se equivoca en entregar una blusa azul y entrega una blusa verde, pues no pasa nada, la señora se va a ver bonita con los dos colores. Pero si entregamos medicamentos que no son, podemos estar generando un riesgo, que se materialice un riesgo muy, muy importante por el mal uso o por la mala dispensación, la adecuada dispensación. Y recordemos acá algo importante y es que no hay culpables, pero sí todos somos responsables de la seguridad de nuestros pacientes porque ellos confían en nosotros. Ellos saben que nosotros tenemos un conocimiento un poquito mayor y estamos cuidándolos a ellos. A mí me parece que el mayor aporte de tener un buen inventario va a ser en la gestión, obviamente económica, pero en la gestión de la seguridad del paciente. Y evidentemente, pues que vamos a poder fidelizar a nuestros pacientes y a nuestros clientes y sus cuidadores. ¿Qué opinas tú? Totalmente de acuerdo. Este es un tema muy amplio. No, de verdad que quisiéramos cubrir muchas aristas, pero el tema es muy amplio. Entonces, es verdad, en cuanto a los errores de medicamentos, me ha fascinado el ejemplo, Patricia, que has dado. La persona compra una camisa, se va a ver bien con las dos, o si la persona definitivamente quería la camisa azul, porque con la azul la señora se ve más delgada, ella nomás llega al almacén y dice, ¿sabes qué? Me das la camisa azul. Pero cuando el paciente se toma el medicamento equivocado, no hay vuelta para atrás. Y si ese error de medicación, que puede tener consecuencias como no las puede tener, tuviera consecuencias, ¿qué problemas hay? Se generan problemas de imagen, se generan problemas financieros, puede haber demandas, se generan problemas legales, se generan problemas de confianza. Patricia, tú utilizaste la palabra fidelidad. Y nosotros queremos es que el paciente no sea fiel a la farmacia, queremos que el paciente sea fiel a su tratamiento. Esa es la fidelidad que yo necesito, que el paciente sea fiel a su tratamiento. Pero si el paciente duda en la cadena de la atención farmacéutica, el paciente no se va a tomar la tableta. Por eso es que es un tema, ahora agrego más, no solamente la parte humana, sino la parte técnica, la seguridad, el buen inventario. Todo eso hace que el paciente se adhiera a su tratamiento. Y cuando el paciente se adhiera a tu tratamiento, todo el mundo tiene éxito en el proceso de la atención farmacéutica. Entonces, es el tema de la fidelidad, pero la fidelidad al tratamiento. Y eso conlleva muchas partes de calidad. Totalmente de acuerdo contigo, Patricia. Excelente me parecen estas partes tuyas, muy bonitas, muy buenas, de verdad. Sí, Aquí tenemos a Daniel, pero creo que es así. Sí, no, es maravilloso, es un mundo, un universo, digo yo. A mí me Exacto. encanta todos estos temas de seguridad del paciente y gestión y cómo relacionamos lo administrativo con lo clínico, me parece maravilloso. Excelente, de acuerdo totalmente. Sí, totalmente. Hola, hola. Hola. Sí, Daniel. Ah, perfecto, muy bien. Ibas a decir algo, doctora Patricia, ¿cierto? Sí, porque pues quería recordarles, ya hemos tocado la fibra humana de todos y recordemos que esta frase me pareció bonita y fue como un chispazo que me vino a la cabeza y es que todos los pacientes tienen una historia y en algún momento esa historia puede ser la tuya. Entonces siempre pongámonos de los dos lados del mostrador, del lado del paciente y del lado nuestro como profesionales de la farmacia de la droguería. Así es. Hay que ponerse siempre de los dos lados. Y vamos a hacer una ronda rapidísima de preguntas. Estas preguntas son para que me las respondan nuestros invitados en una ráfaga rápida de preguntas. Son cosas que están pasando en las droguerías, farmacias de nuestros amigos y nos están preguntando por el chat. Primera pregunta, doctor Francisco, ¿qué se debe hacer si en un inventario tengo productos con fecha de vencimiento corta? ¿Qué hacemos? Oh, esa es una excelente pregunta. Patricia, tú eres experta en estos temas, así que por favor, si me alejo, tú sabes que tú me llevas de vuelta. ¿Qué hacer? Yo primero, yo en esos casos tengo que ver primero el tema de la gestión, pero si yo tengo medicamentos muy cerca a la fecha de expiración, yo tendría que ver si
por la seguridad del paciente, por el tipo de enfermedad que estos medicamentos generan, para ver si yo los aparto del inventario. Tengo que recordar que si yo los aparto del inventario y ya pasó el tiempo de devolución, usted sabe que la farmacia es la que va a absorber ese gasto. Pero si son medicamentos que se pueden vender por la unidad y no falta mucho de la fecha de expiración, porque si nosotros conocemos bien el tema de la estabilidad farmacéutica, el fabricante me dice a mí que el medicamento va a ser estable hasta el día de la fecha de expiración. Pero yo no puedo tener un frasco de 30 tabletas que expira el 30 de junio y de repente venderlo hoy. ¿Saben por qué? Porque legalmente estoy vendiendo medicamentos expirados. De hoy al 30 de junio, miren, el tema importante, esta es la parte técnica del inventario, de la logística, de la honestidad, de esa parte que dice Patricia sobre la fidelidad. Yo le voy a vender al paciente 6 pastillas que legalmente son utilizables, pero las otras, aunque sean del mismo frasco, son ilegalmente para la venta. Entonces, en ese momento, yo lo que prefería para evitar errores de medicación, evitar errores jurídicos y entregar medicamentos expirados, yo los sacaría del inventario. Si tengo que absorber, y eso lo hablan ustedes con los dueños, con los inversores, pero si yo tengo que absorber esa pérdida, yo la absorbería. ¿Saben por qué? Porque no habría nada más engorroso que enfrentar una acción jurídica porque entregaste medicamentos expirados. Así que si están súper cerca a la fecha de expiración, que entiendo que es la pregunta, Daniel, yo los apartaría del inventario, porque si ya perdí la oportunidad de la devolución con el distribuidor, bueno, ese es un tema, esos son los efectos negativos de un mal inventario, de una mala logística en el tema de los medicamentos. Pero yo, de verdad que yo los alejaría para evitar cualquier inconveniente. Doctora Patricia, ¿qué dices tú? Bueno, hay varias cositas que debemos tener en cuenta. Es primero que tenemos que tener una política clara de vencimientos. Definir cuándo los vamos a pasar a cuarentena, cuándo, si vamos a tener, por ejemplo, rotación y les vamos a poner stickers de color que a veces se usa mucho para identificar los vencimientos, tener claro si va a 6 meses, si va a 3 meses, si va a un año, eso lo define cada uno o según la normativa se aplica. Adicionalmente, tener clara en la política de compras hasta cuánto tiempo de vencimiento vamos a recibir, porque eso va desde la recepción, y tener acuerdos claros con el proveedor. Señor proveedor, yo a usted no le voy a recibir si me trae medicamentos que se vencen a los 6 meses, a los 3 meses, lo que sea. Y adicionalmente, a veces sucede, como hay una muy buena relación con proveedores y con nuestras farmacias, que nos dicen, bueno, porfa recíbamelo y si no rota a tal fecha, yo se lo recibo. Que todo vaya soportado muy bien de manera documental. Que si tenemos que hacer devoluciones porque hicimos un favor especial de una rotación, porque es un medicamento que tal vez puede ser de alto costo y había que rotarlo y no había cómo. Bueno, tengo mi carta, entonces ya tengo cómo devolvérselo al proveedor. Y obviamente con el medicamento, como nos dijo Francisco, ya no se puede vender porque está demasiado próximo al vencimiento, ir directamente al área de cuarentena. Recordemos que las áreas son supremamente importantes. Aquí hay que hablar de que hay que tener un área de cuarentena claramente identificada y con seguridad, para que no nos vayamos a confundir de pronto tomar un medicamento de la zona de cuarentena por error y entregarlo nuevamente por error. Solamente para agregar, Patricia, definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. En ocasiones, cuando son áreas que son muy afectadas, por decir, con serpientes o con alacranes, hay veces que los antídotos pueden llegar, por eso depende, eso es un acuerdo, como bien mencionas, Patricia. Yo puedo tener un medicamento que de repente está por expirarse en 15 días. Por eso son medicamentos de una sola apuesta. Son antídotos de repente. Entonces, bajo ciertas condiciones, mirando el marco legal, muy importante, yo podría hablar con el distribuidor y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo tengo, no sé, tengo 3 personas que las picaron unos alacranes y él le dice, mira, este medicamento expira en un mes, pero tú lo vas a aplicar de una vez. Legalmente el medicamento está dentro de su fecha de expiración, pero eso también son condiciones de vida o muerte. Entonces, por eso es este tema, ¿no? El buen manejo del inventario y cuáles son los riesgos reales de un inventario, pero bajo ciertas condiciones, siempre dentro del marco de la ley, recordando que los medicamentos tienen que usarse en su fecha, dentro de su fecha de vencimiento, hay condiciones que uno podría ver para tomar una decisión, pero nunca, jamás utilizar un medicamento luego de su fecha de vencimiento, porque sí va a conllevar problemas jurídicos. Y definitivamente, como dice Patricia, las áreas de cuarentena en la farmacia, señores, ténganla presente como una parte integral
de todo servicio farmacéutico. Totalmente de acuerdo contigo, Patricia, totalmente de acuerdo. Fantástico, muy bien. Acá les voy a pedir a nuestros expertos en América Latina, el doctor Francisco y la doctora Patricia, a ver si les alcanzo a hacer algunas otras preguntas, unas respuestas cortas. Se llama la sección de ráfaga rápida. Mira esta tan bonita como la hacen. Doctora Patricia y doctor Francisco, ¿qué es lo más importante en el inventario? ¿Lo tecnológico o lo humano? ¿El factor humano o el factor tecnológico? Doctora Patricia, ¿qué dices tú? Los dos son igualmente importantes, porque lo tecnológico lo opera un humano. Y ya habíamos hablado una o dos charlitas, ya no me acuerdo, antes, que debemos diseñar los procesos de acuerdo a la realidad de mi negocio, de mi droguería, de mi farmacia, atendiendo un poco una teoría muy linda que es la ergonomía y los factores humanos. El diseño de procesos, el uso de herramientas tecnológicas de acuerdo al flujo natural en el que me voy a mover. No va a ser igual para mi farmacia que, por ejemplo, atiende por la ventanilla a pacientes ambulatorios y por otra ventanilla pacientes hospitalizados, a la de Francisco que solo atiende, por ejemplo, pacientes hospitalizados. Si yo le aplico el mismo proceso tecnológico a la farmacia de Francisco, seguramente va a ser un desastre. Entonces yo puedo tener un software súper importante, pues súper infalible, pero si no lo opera una persona que esté adecuadamente entrenada y que además el proceso esté adecuado a la realidad, no va a servir de nada. Muchas veces es como las barreras del queso suizo, si alguno ha tenido la oportunidad de verlo, de los huequitos, que se nos pasa el error por todas las barreras. ¿Por qué? Porque los procesos no están diseñados de una manera que fluyan naturalmente. Entonces, para mí, los dos son igualmente importantes. Doctor Francisco, ¿cuál es tu opinión? Totalmente de acuerdo con Patricia. Por mejor que sea el software, necesita de un ser humano. El software no se maneja solo. Todavía, aunque incluso cuando hablamos de robots en farmacias, en ciertos procedimientos, necesita de un ser humano capacitado para programarlo y para operarlo. Entonces, hoy por hoy, en el siglo XXI, la operación de farmacia necesita de un balance exquisito, me gusta usar esa palabra, entre la parte tecnológica y la parte humana. Es indivisible. Es como un matrimonio hecho en el cielo. No puede divorciarse, porque al final voy a necesitar de los dos elementos para llevar la mejor atención farmacéutica. Así que en verdad no es que es una más importante que la otra. Hay que ver muchos entornos, pero al final necesito de un balance y tiene que ser un balance perfecto, porque estoy atendiendo es una vida humana. Mira qué interesante. Otra pregunta, ráfaga rápida. ¿Cómo calculo el índice de rotación en el inventario? ¿Qué nos dicen nuestros expertos? Creo que esa pregunta nos puede dar para hacer todo un programa completo. Una clase, creo que un curso. esa está buenísima y yo creo que esa la vamos a dejar para el módulo 2 porque eso nos implicaría hacer un ejercicio. Me gusta. Hacer un ejercicio práctico porque pues, yo les puedo decir acá, multiplique, sume, resta y divida y van a decir todos, pues eso y nada lo mismo. Yo creo que esa va a ser la pregunta de introducción del próximo módulo y con eso los tenemos a todos súper conectados. ¿Hacemos ese trato? Claro que sí, porque eso depende de muchas cosas, depende del volumen, del uso, de la tendencia, de la epidemiología. Aquí no se va a resolver jamás, es como dice Patricia. Ese es un curso completo, así que definitivamente eso se guarda para el próximo entrenamiento sobre el tema. Entonces les hago muy bien, amigos, no se pierdan el próximo capítulo de inventarios y les hago la última pregunta. Esta está interesante. Póngale cuidado, tiene que ver con parte de finanzas, salud. ¿Qué pasa si al hacer el inventario, hago el inventario y después hay alza de precios? ¿Cómo manejo esa situación? Y eso ahí está complejo porque ahí requiere realmente tener muy claro a quién le estamos vendiendo el medicamento, que son nuestros pacientes, nuestra comunidad, y que de alguna manera, obviamente hay que trasladar esa subida de precios y es algo que es real, es algo que sucede y que los pacientes tienen que estar claros, pero que también seamos muy consecuentes en cuál fue el precio de compra del medicamento que yo estoy entregando, porque recuerden que muchas veces compramos a un precio, pero traemos otras unidades a un precio distinto. Entonces, ¿cómo vamos a entrar a conciliar esa parte financiera? Porque definitivamente hay que tener muy claras nuestras finanzas, pero sí trasladarle el precio, por ejemplo, a todo
cuando son pacientes, por ejemplo, de compra particular. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en las EPS? Para los que no son de Colombia, son las empresas prestadoras de salud que contratan clínicas, IPS y servicios farmacéuticos. Se pacta un precio y ese precio es al que se vende en algunos casos, en otros casos es el precio de compra más un cierto porcentaje. Entonces eso va a depender muchísimo de cuál es mi modelo de negocio. ¿Es una farmacia, es una droguería de venta particular, es una hospitalaria, es una que tiene un estilo, un modelo de contratación con una EPS de esta manera, con otra EPS de esta manera, con otra EPS? Y entonces ahí va a entrar una conciliación entre el área financiera y el área de facturación. Entonces, no hay una única respuesta para esto, siempre y cuando seamos claros que tenemos que ser fieles a nuestros acuerdos, a nuestros contratos y también ser fieles a nuestros pacientes. ¿Hasta qué punto vamos a trasladar el costo hacia el paciente? ¿Vamos nosotros a absorber una parte o vamos a dejar un precio, los medicamentos que llegaron y compré a un precio y luego le indico a la comunidad en este medicamento hubo una subida de precio debido a, pues, no creo que haya una sola respuesta, creo que depende y creo que sería importante nuevamente desde la ergonomía de los factores humanos analizar la dinámica también de mi proceso gerencial, administrativo y financiero. No puedo agregar más a lo que Patricia muy sabiamente está comentando. Nosotros tenemos que recordar que dependiendo de la gestión financiera de la farmacia, se pueden hacer acuerdos de medicamentos por un tiempo. Siempre al final, después de que se acaben esos acuerdos, si el medicamento cambió de precio, por supuesto que la nueva gestión administrativa va a reflejar ese precio. Y esa es la parte real. Definitivamente no se quiere trasladar a nadie el aumento de medicamentos. Es como estamos viviendo ahora con el aumento del combustible, con el aumento de las canastas básicas en nuestros países. Pero la realidad es que durante un acuerdo se debe mantener, si existe un contrato, por el tiempo que existe el contrato, el precio de los medicamentos. Si en ese proceso los medicamentos aumentarán de precio, bueno, el contrato debe ofrecer una protección de que, bueno, por lo menos en este proceso no se va a tocar el precio del medicamento, pero es muy probable que posteriormente, luego que se acabe el acuerdo financiero, sí se vaya a reflejar. Y esto es bien importante porque al final el precio de los medicamentos también implica actualización en unas cosas, inversiones, pero lo correcto es que por lo menos en la parte que yo he visto, es que si durante un acuerdo financiero los medicamentos suban, no se debe tocar el acuerdo financiero porque fue un proceso formal, fue un proceso establecido. ¿No? Entonces, de eso se trata. Pero también es como creo que esto va a ser también otra pregunta que probablemente vamos a poder desarrollar mucho más profundamente en una segunda oportunidad sobre inventario de medicamentos. Sobre inventarios de medicamentos, eso estamos tratando. Y atención, esta pregunta nos reveló la importancia de tener una metodología de inventarios. La doctora Patricia, ¿qué dijo hoy? El doctor Francisco, el primero que entra, el primero que sale. First in, first out. Primero entra, primero sale. Y en esta pregunta el precio tremendo, porque si yo agarro el primero que entra, primero que sale, eso va a un precio. Pero si empiezo a mezclar de todo, caramba, y subió el precio, nos haces ver que hay que tener un orden. Y tener orden es ser práctico, tener orden es tener tranquilidad en la vida. Amigos míos, hemos llegado al final de este capítulo. Está interesante. Los voy a invitar a 3 cosas. Primera cosa, por allí en el chat hay una encuesta sobre cómo les parecen estos queridos invitados, este tema, esto tan bueno que se está viviendo en la Academia Genfar. Segunda propuesta que les tengo, cuéntenme una historia bonita que le haya pasado en su droguería, algo bonito, algo que traiga esperanza. Déjenmela si usted quiere en mi Instagram, es Daniel Castro MD, Daniel Castro MD, mi Instagram. Y tercera invitación, no se vaya a perder usted. Atención, por ahí Ferney ya me dijo, trato hecho, Freddy también. No se vaya a perder usted el siguiente capítulo de inventarios, de la mano de estos 2 expertos que tenemos, unas herramientas súper prácticas para el día a día. ¡Ojo! ¿Cómo lograrlo? Que usted esté tranquilo con esos inventarios y usted esté feliz. Amigos míos, denme unos corazones, unas manitos arriba, unos aplausos para estos increíbles invitados que tenemos, al que se vea en la pantalla todo eso. ¡Eso! ¡Qué delicia! Como dijo la doctora Patricia,
eso no tiene precio. Y el reconocimiento que ustedes están recibiendo de la mano, esto es para ustedes. Como médico les digo gracias por ayudar a disminuir el sufrimiento de muchas personas, traerles esperanza. Por eso estamos felices de que ustedes estén acá. Les habló Daniel Castro, médico y CEO de Neurobusiness, dichoso de ser el host de Academia Genfar. Que tengan excelente noche. Nos vamos a ver en la próxima.